El marido se burló de su esposa tras el divorcio y la dejó sin nada, pero años más tarde. La tarde caía sobre la Ciudad de México con un aire pesado, casi presagiando el tormento que estaba por desatarse en la vida de Sofía. Ella había pasado los últimos 12 años casada con César Delgado, un empresario poderoso y bien relacionado, conocido por su encanto superficial y su fría ambición. Para el mundo exterior, eran la pareja perfecta, la esposa abnegada y amorosa, el esposo exitoso y carismático. Pero detrás de las puertas de su lujosa casa en Polanco, la relación estaba llena de desprecio, indiferencia y control. Sofía, una mujer de 36 años de mirada serena y voz dulce, estaba completamente desprevenida cuando César, con su tono calculado y distante, lanzó la bomba: «Quiero el divorcio». Las palabras resonaron como un trueno, rompiendo en pedazos el mundo que Sofía había conocido. «¿Qué estás diciendo, César?», preguntó ella, con un nudo en la garganta, mientras sus manos temblaban visiblemente. «Lo que escuchaste, Sofía. Este matrimonio no tiene sentido». Hizo una pausa para escoger sus palabras, aunque su tono ya era letal, una carga. «No haces nada por tu vida ni por la mía. Ya es hora de que ambos sigamos adelante». La crudeza de sus palabras dejó a Sofía paralizada. César no mostró ni un ápice de compasión. Su mirada era fría, calculadora, como la de un hombre que ya había planeado cada detalle de su próximo movimiento. Y en efecto, así era. César había pasado meses preparando el terreno para este golpe, manipulando sus finanzas, desviando dinero a cuentas secretas y asegurándose de que Sofía quedara completamente desprotegida. La humillación pública llegó poco después. Durante el proceso de divorcio, César no perdió oportunidad de desacreditarla frente a los abogados, jueces y hasta amigos en común. En una de las audiencias, su voz resonó con crueldad. «Sofía nunca trabajó un solo día en su vida. Todo lo que tiene se lo di yo. Ella vivió como una reina, pero nunca movió un dedo para ganárselo. ¿Qué derecho tiene a pedir algo ahora?». Sofía, sentada en la sala del tribunal, sintió como cada palabra de César la atravesaba como una daga. Quería gritar, defenderse, decirle al mundo que había dedicado su vida a apoyarlo, a construir un hogar mientras él ascendía en su carrera. Pero el peso de la humillación y el desamparo la dejaron en silencio, con lágrimas rodando por sus mejillas. La sentencia final fue devastadora. César, utilizando su influencia y su ejército de abogados, logró que el juez fallara a su favor. Sofía no recibiría ni un centavo de pensión, se vería obligada a abandonar la casa donde habían vivido juntos y quedarse con apenas unas cuantas pertenencias personales. Todo lo demás, el auto, las joyas, incluso los muebles que ella misma había escogido, quedaría en manos de César. «Esto es lo mejor para los dos», dijo él al salir del tribunal, con una sonrisa arrogante en los labios. Luego añadió en voz baja, lo suficientemente fuerte para que ella lo escuchara: «Aunque para ti, esto será más una lección de vida». Sofía permaneció inmóvil mientras César se alejaba, rodeado de sus abogados. Sentía como si el piso bajo sus pies se desmoronara. En cuestión de semanas, pasó de ser la esposa de un hombre poderoso a una mujer sin nada, sin hogar, sin dinero y, aparentemente, sin futuro. La gota final llegó durante una reunión de amigos en común, donde César no tuvo reparo en burlarse de su situación frente a todos. ¿Saben qué es lo más irónico? Que después de todo el tiempo que perdió, Sofía no tiene idea de lo que significa trabajar. Tal vez ahora aprenda algo útil. Las risas de los presentes resonaron en los oídos de Sofía, pero fueron como un eco distante. En ese momento, entendió que estaba sola. Completamente sola. Esa noche, mientras empacaba las últimas cajas en la casa que pronto dejaría, Sofía se miró en el espejo. Su reflejo mostraba a una mujer rota, con los ojos hinchados de tanto llorar y las manos temblorosas por el miedo al futuro incierto. Pero en el fondo de su mirada, comenzaba a encenderse una chispa. Una pequeña llama de resistencia que, aunque tenue, no se apagaría. La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales del pequeño apartamento donde Sofía había encontrado refugio. Apenas habían pasado unas semanas desde que dejó la casa en Polanco,
pero el tiempo parecía haberse detenido en una eterna noche de desesperación. Sentada en el piso, rodeada de las pocas pertenencias que había podido llevar consigo, Sofía observaba las sombras danzar en las paredes desnudas. El espacio era frío, sombrío y ajeno, un reflejo exacto de cómo se sentía su alma. No era solo la pérdida de su hogar lo que pesaba en su corazón, sino el vacío de haber sido despojada de todo, de su dignidad, de su identidad. De los años que había dedicado al matrimonio creyendo que estaba construyendo algo sólido. Ahora, su realidad era una cama individual que chirriaba con cualquier movimiento, un armario que olía a humedad y una cocina tan pequeña que apenas cabía una sola persona. Esa noche, mientras escuchaba el persistente goteo del grifo en la cocina, Sofía dejó escapar un suspiro tembloroso. El recuerdo de las palabras de César en la última audiencia aún resonaba en su mente. «Eres un peso muerto», le había dicho. Esas palabras se repetían como un mantra cruel, como si el eco de su voz hubiera decidido instalarse en su mente para atormentarla. Había intentado buscar apoyo en su familia, pero su relación con ellos siempre había sido distante. Sofía se había distanciado de su madre y su hermana mayor cuando se casó con César. Él les había hecho sentir que no eran lo suficientemente buenos para estar en su vida, y ella, cegada por su amor hacia él, no había hecho nada para remediarlo. Ahora, enfrentarse a ese silencio, a esa desconexión, le provocaba una mezcla de arrepentimiento y soledad que la sofocaba. Una tarde, al abrir la alacena, se dio cuenta de que apenas tenía comida para los siguientes días. Una bolsa de arroz, una lata de frijoles y unas galletas eran todo lo que quedaba. El dinero que tenía era escaso, apenas suficiente para pagar el alquiler de aquel diminuto apartamento. Sus manos temblaron al sostener las monedas que le quedaban en el bolsillo. «¿Cómo llegué hasta aquí?», pensó con un nudo en la garganta. Durante días, Sofía intentó buscar trabajo, pero las puertas se cerraban una tras otra. Nunca había trabajado formalmente, y aunque su dedicación como ama de casa había sido incuestionable, en los currículos eso no contaba. En una oficina, un gerente de recursos humanos revisó su solicitud y la miró con una sonrisa condescendiente. «Lo siento, señora, pero buscamos a alguien con experiencia real, quiero decir», dijo mientras deslizaba el currículo de Sofía hacia ella con un gesto que fue como un puñal. Sofía salió del edificio con los ojos llenos de lágrimas y el corazón pesado. Esa noche, mientras comía un pequeño plato de arroz frío, se sintió completamente derrotada. Recordó las cenas opulentas que solía tener con César, las risas superficiales que compartían con sus amigos, los vestidos caros que solía usar. Pero todos esos recuerdos eran como espejismos, cosas que ahora parecían pertenecer a otra vida, a otra mujer que ya no existía. Un sábado, mientras paseaba por el parque cercano, vio a un grupo de personas reunidas alrededor de una mujer que parecía estar ofreciendo una clase de primeros auxilios. Sofía se detuvo por curiosidad y observó cómo la mujer explicaba con calma y paciencia cómo realizar una reanimación cardiopulmonar. Había algo en su tono de voz, en la manera en que se dirigía a los demás, que encendió una chispa en el corazón de Sofía. Por un momento, se imaginó a sí misma en ese lugar, ayudando a otros, haciendo algo significativo con su vida. Esa noche, sentada en su cama, Sofía recordó algo que había enterrado en los rincones más profundos de su memoria, su amor por ayudar a los demás. Cuando era joven, antes de conocer a César, había soñado con estudiar enfermería. Había algo profundamente gratificante en la idea de cuidar a otros, de ser esa mano que alguien necesitaba en sus momentos más oscuros. Pero ese sueño quedó abandonado cuando se casó, cuando decidió dedicarse por completo a su marido. Al día siguiente, tomó una decisión. Con el poco dinero que tenía, se dirigió a una escuela técnica de enfermería para pedir información. El hombre en recepción la miró con escepticismo cuando le explicó que no tenía experiencia previa, pero Sofía mantuvo la cabeza en alto. «Quiero intentarlo. Haré lo que sea necesario». Aunque los costos de la matrícula parecían imposibles de alcanzar, Sofía salió de la escuela con un folleto en la mano y una renovada determinación en el corazón. Por primera vez en semanas, sintió que había un pequeño rayo de luz en su vida, una pequeña esperanza de que las cosas podían cambiar si ella estaba dispuesta a luchar por ello. Sin embargo,
esa esperanza no era suficiente para borrar el dolor que seguía latente. Cada noche, antes de dormir, Sofía lloraba en silencio, abrazando su almohada como si fuera el único refugio que le quedaba. Había días en los que el peso de su situación parecía insoportable, pero algo dentro de ella, esa chispa que se negaba a apagarse, la empujaba a seguir adelante. Una tarde, mientras miraba por la ventana el bullicio de la ciudad, recordó una frase que su abuela solía decirle de niña: el mundo puede ser cruel, Sofía, pero las mujeres fuertes no se rinden. Tienen cicatrices, pero esas cicatrices son las que les dan poder. Sofía acarició las lágrimas que rodaban por sus mejillas y, por primera vez en semanas, sonrió ligeramente. Tal vez no tenía mucho, tal vez había perdido casi todo, pero algo le decía que aún tenía algo que nadie podía quitarle, su voluntad de empezar de nuevo. El amanecer se asomaba tímidamente entre los edificios grises de la ciudad, anunciando un nuevo día para Sofía. Sin embargo, para ella, los días parecían una interminable extensión de horas llenas de desafíos, agotamiento y una mezcla constante de dudas y esperanza. Había logrado inscribirse en la escuela de enfermería con el poco dinero que le quedaba, pero el costo de esta decisión era inmenso. Su vida había cambiado drásticamente, ahora debía dividir su tiempo entre sus clases y un trabajo como recepcionista en una clínica médica de bajo presupuesto. Cada mañana, Sofía salía de su pequeño apartamento con una mochila vieja y desgastada que contenía sus libros de estudio, un cuaderno lleno de apuntes y un par de bolígrafos. Caminaba casi 40 minutos hasta la escuela, ya que no podía permitirse el lujo de pagar transporte público con regularidad. Su uniforme, un sencillo conjunto blanco que compró de segunda mano, estaba siempre impecable, planchado con dedicación cada noche, pues para ella, ese uniforme simbolizaba su compromiso con el futuro que quería construir. El salón de clases estaba compuesto por personas de diferentes edades y antecedentes, pero todos compartían un objetivo: convertirse en profesionales de la salud. Al principio, Sofía se sintió fuera de lugar. Era la mayor en el grupo, y su inseguridad inicial la hacía pensar que nunca podría competir con sus compañeros más jóvenes. Durante los primeros días, se quedaba en silencio, escuchando atentamente y tomando notas sin participar mucho en las discusiones. Sin embargo, poco a poco, los profesores comenzaron a notar algo en ella, una determinación feroz y una capacidad innata para empatizar con las historias que estudiaban. En una de las clases prácticas, el profesor pidió que los estudiantes formaran equipos para practicar cómo abordar a un paciente nervioso. Cuando llegó el turno de Sofía, ella se arrodilló frente a una de sus compañeras, que simulaba estar angustiada, y le tomó la mano con una calma que sorprendió a todos. «Estoy aquí para ayudarte. No estás sola. Juntas encontraremos la forma de que te sientas mejor», dijo con una suavidad que desarmó incluso al profesor, quien la observaba con interés desde la esquina del salón. «Sofía tiene un don natural», comentó el profesor después de la clase, mientras ella recogía sus materiales. Las palabras del maestro llenaron su corazón de una calidez que no había sentido en meses. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía se sintió vista, reconocida por algo más que el fracaso que César había insistido en recordarle. Sin embargo, el camino no era fácil. Su jornada comenzaba antes del amanecer y terminaba mucho después de que el sol se pusiera. Después de las clases, corría hacia la clínica donde trabajaba como recepcionista. Era un lugar modesto, con paredes amarillentas y muebles desgastados, pero allí encontró algo que no esperaba: el respeto y la camaradería de sus compañeros de trabajo. Uno de ellos, Esteban, un enfermero veterano con una sonrisa cálida y un corazón generoso, la tomó bajo su ala. A menudo, le daba pequeños consejos sobre cómo manejar situaciones con los pacientes y le prestaba libros de anatomía más avanzados para que pudiera prepararse mejor. «Sofía, tienes algo que no se puede enseñar. Ese deseo genuino de ayudar a los demás. Nunca lo pierdas», le dijo una noche mientras ambos organizaban historiales médicos en el escritorio. A pesar del apoyo que comenzaba a recibir, había días en los que Sofía sentía que todo estaba en su contra. Los turnos largos en la clínica la dejaban agotada, y a menudo se encontraba estudiando hasta la madrugada para los exámenes. Su cuerpo comenzó a resentir la falta de sueño y las comidas rápidas que apenas podía permitirse.
Hubo una noche en particular en la que, mientras trataba de memorizar las partes del sistema nervioso, se quedó dormida sobre su cuaderno, con lágrimas rodando por sus mejillas debido a la frustración. ¿Qué estoy haciendo? ¿De verdad puedo lograrlo?, se preguntaba constantemente. La voz de César, esa que le había dicho tantas veces que era inútil, seguía resonando en los rincones más oscuros de su mente. Pero cada vez que esa voz intentaba tomar el control, Sofía la combatía con los recuerdos de su abuela, con las palabras de ánimo de sus profesores y con la imagen del futuro que soñaba construir. Un día, en medio de todo su agotamiento, ocurrió algo que reforzó su determinación. Una paciente anciana llegó a la clínica buscando ayuda. Se veía confundida y asustada, y nadie parecía prestarle la atención que necesitaba. Sofía, aunque no estaba directamente involucrada en el área médica, decidió intervenir. La hizo sentarse, le ofreció un vaso de agua y escuchó pacientemente mientras la mujer contaba su historia. «Gracias, hija. Nadie me escucha». «Tú sí lo hiciste», le dijo la anciana, con lágrimas en los ojos, antes de marcharse. Ese pequeño momento fue un recordatorio para Sofía de por qué había elegido este camino. Su vida no se trataba solo de superar las adversidades, sino de encontrar un propósito más grande, algo que le diera sentido a cada sacrificio que estaba haciendo. Con el tiempo, su dedicación no pasó desapercibida. Los profesores comenzaron a elogiarla en público, destacando su progreso y su ética de trabajo. Sus compañeros, que al principio la veían como una mujer seria y distante, empezaron a buscarla para pedirle consejo o apoyo en los exámenes. Aunque Sofía aún luchaba contra sus propios miedos e inseguridades, cada pequeño logro era una prueba de que estaba en el camino correcto. Sin embargo, la vida seguía siendo implacable. Un día, mientras regresaba a casa después de un turno particularmente agotador, se detuvo en una tienda para comprar algo de comida. Al abrir su cartera, se dio cuenta de que solo le quedaban unas cuantas monedas. La vergüenza y la desesperación se apoderaron de ella mientras devolvía los productos a la estantería y salía de la tienda con las manos vacías. Cuando llegó a su apartamento esa noche, se dejó caer en el suelo, abrazando sus rodillas mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro. Había días en los que el peso de todo lo que enfrentaba parecía demasiado grande, pero, incluso en esos momentos oscuros, una pequeña llama de esperanza seguía ardiendo en su interior. «No puedo rendirme. No ahora», se repetía como un mantra mientras se limpiaba las lágrimas y se levantaba para estudiar. Mientras Sofía luchaba día a día para reconstruir su vida, César vivía en un mundo completamente distinto. Para él, el divorcio no había significado más que una liberación. Por fin, se había deshecho de lo que consideraba un lastre, de esa carga que, según su visión egoísta, había sido Sofía. Ahora, tenía la libertad de vivir como siempre había querido, sin compromisos, sin responsabilidades emocionales y rodeado de lujo. César, con su sonrisa carismática y su porte impecable, se movía con facilidad entre las altas esferas de la sociedad. Su empresa, aunque atravesaba algunos problemas menores que él se negaba a ver como graves, seguía siendo rentable. Las fiestas llenas de opulencia se habían convertido en su rutina. Las mujeres jóvenes y hermosas desfilaban por su vida como si fueran trofeos que exhibía sin reparos, cada una más superficial que la anterior. Una de ellas, Valeria, era su última conquista. Con apenas 25 años, su belleza era deslumbrante, pero su conversación vacía y su interés evidente por el dinero de César eran innegables. A César, sin embargo, no le importaba. Le bastaba con tenerla del brazo en eventos sociales, donde las cámaras de los fotógrafos capturaban sus imágenes como si fueran la pareja perfecta. «César, amor, necesito que me compres ese collar que vimos ayer en la joyería», decía Valeria con una voz melosa mientras jugueteaba con su copa de champaña en una de las tantas fiestas. «Claro, lo que quieras, princesa», respondía César con una sonrisa altiva, disfrutando del papel de hombre poderoso y proveedor. Sin embargo, detrás de esa fachada de perfección, César comenzaba a sentir pequeños vacíos que no podía explicar. Aunque sus días estaban llenos de reuniones importantes y sus noches repletas de fiestas, había momentos de silencio, en los que la soledad lo alcanzaba como una sombra persistente.
Pero en lugar de enfrentar esos sentimientos, los ahogaba con más excesos. Una noche, después de una reunión con sus socios, César se dirigió al club más exclusivo de la ciudad. El lugar estaba lleno de luces, música estridente y rostros conocidos. Mientras bebía whisky en la barra, uno de sus antiguos amigos, Mauricio, se acercó con una sonrisa ladeada. «César, hermano, estás viviendo la buena vida, ¿no es así?», dijo Mauricio mientras encendía un cigarro. «Por supuesto. ¿Qué más podría pedir?», respondió César con confianza. «¿Y qué hay de Sofía?», preguntó Mauricio de repente, su tono cambiando a uno más serio. César frunció el ceño, molesto por la mención de su exesposa. «¿Qué importa? Esa mujer ya no es parte de mi vida. Le hice un favor al dejarla. Seguro ahora está feliz con lo que sea que esté haciendo». Pero las palabras de Mauricio dejaron una pequeña espina en la mente de César. Esa noche, mientras conducía de regreso a su penthouse, un recuerdo de Sofía apareció sin que lo quisiera. La imagen de ella preparando café para él en las mañanas, con una sonrisa dulce y su cabello desordenado, invadió su mente. Sacudió la cabeza, tratando de desechar ese pensamiento. No tiene sentido pensar en el pasado, se dijo a sí mismo mientras subía por el elevador de su edificio. Pero algo dentro de él comenzaba a inquietarlo. Mientras tanto, en su empresa, las cosas empezaban a desmoronarse lentamente. César, absorto en su estilo de vida superficial, había descuidado los negocios. Las decisiones impulsivas que había tomado para mantener su imagen de éxito comenzaban a mostrar consecuencias. Un día, durante una reunión con los directivos, uno de sus socios, Ricardo, habló con franqueza. «César, no podemos seguir ignorando los problemas. Las pérdidas en el último trimestre son significativas, y si no hacemos ajustes, estaremos en serios problemas». César, con su habitual arrogancia, desestimó las preocupaciones de Ricardo. «No seas dramático, Ricardo. Todo está bajo control. Solo necesitamos tiempo para que el mercado se estabilice». Pero no todo estaba bajo control. Las deudas acumuladas, los contratos perdidos y la falta de liderazgo efectivo eran un cóctel que pronto amenazaría con destruir la empresa que César había construido con tanto esfuerzo. A pesar de todo, César seguía cegado por su propia vanidad. Una tarde, mientras navegaba por las redes sociales, vio una publicación que llamó su atención. Era una foto de Sofía, sonriendo junto a un grupo de compañeros de su escuela de enfermería. Aunque la imagen no decía mucho, algo en la expresión de Sofía lo perturbó. No era la mujer vulnerable y rota que había dejado atrás. Había algo en su mirada que no había visto antes, fuerza. César dejó el teléfono sobre la mesa con una mezcla de emociones que no podía nombrar. Parte de él se sentía irritado. ¿Cómo podía Sofía estar bien después de todo lo que había pasado? Él había esperado, aunque no lo admitiera, que ella colapsará sin él. Pero el vacío en su interior seguía creciendo. A pesar de las fiestas, las mujeres y el dinero, había noches en las que César despertaba en medio de la oscuridad, sintiendo un peso en el pecho que no podía explicar. Miraba el techo de su habitación y se preguntaba si todo lo que había hecho realmente valía la pena. Un día, mientras paseaba por una de las calles más exclusivas de la ciudad, César se encontró con un antiguo conocido, Armando, quien solía ser un cliente importante. «César, ¿cuánto tiempo sin verte?», dijo Armando con una sonrisa tensa. «Así es, amigo. Ya sabes, siempre ocupado con los negocios», respondió César, intentando mantener su habitual tono confiado. «¿Negocios? Escuché que tu empresa no anda tan bien como antes. ¿Es cierto?», preguntó Armando con una mezcla de curiosidad y malicia. César apretó los dientes, sintiendo la humillación arder en su interior. «Son solo rumores. Todo está en orden», respondió con frialdad antes de despedirse rápidamente. Pero las palabras de Armando le hicieron darse cuenta de algo: su imagen, ese escudo que tanto había cuidado, comenzaba a resquebrajarse. Esa noche, mientras estaba solo en su lujoso penthouse, César miró por la ventana las luces de la ciudad. Por primera vez en años, se sintió pequeño, insignificante.
Su vida, que había construido sobre bases superficiales, empezaba a desmoronarse y él no sabía cómo detenerlo. El primer rayo de sol se coló por la ventana de aquel pequeño apartamento, iluminando el rostro sereno de Sofía mientras revisaba, por enésima vez, sus notas de estudio. Había pasado toda la noche repasando para su examen final, uno que decidiría si podía obtener su certificación como enfermera. Su uniforme blanco descansaba cuidadosamente doblado sobre la única silla de la habitación, como si fuera una armadura lista para una batalla. Los últimos meses habían sido extenuantes. Las jornadas de estudio, combinadas con las largas horas en la clínica, parecían haber absorbido toda su energía. Sin embargo, en sus ojos había una chispa de determinación que no existía antes. A pesar del cansancio, Sofía había encontrado algo que le daba propósito, algo que llenaba los huecos que la traición de César había dejado en su alma. Esa mañana, mientras se dirigía a la escuela para presentar su examen, una mezcla de nervios y esperanza la acompañaba. Recordó las palabras de su profesor Esteban, quien la había alentado en más de una ocasión. No subestimes lo que puedes lograr, Sofía. Tu determinación puede llevarte más lejos de lo que imaginas. Esas palabras resonaban en su mente mientras entraba al salón de exámenes. El tiempo parecía detenerse mientras ella contestaba cada pregunta, sus manos moviéndose rápidamente por el papel, como si su vida dependiera de ello. Y, en cierto sentido, lo hacía. Este no era solo un examen, era un paso más hacia la vida que deseaba construir. Cuando finalmente entregó el examen, sintió un nudo en el estómago. La incertidumbre de si había hecho lo suficiente la acompañó durante los días siguientes. Pero entonces, llegó la noticia que cambiaría su vida, había pasado con honores. La ceremonia de graduación fue modesta, celebrada en el patio de la escuela de enfermería. Pero para Sofía, ese día fue monumental. Con el diploma en sus manos, miró al cielo, dejando escapar lágrimas que mezclaban orgullo y alivio. Por primera vez en años, sintió que estaba logrando algo por sí misma, algo que nadie podría arrebatarle. Tras obtener su certificación, Sofía consiguió un empleo en un hospital respetado de la ciudad. El cambio fue abrumador al principio. Las instalaciones eran modernas, los procedimientos estrictos y la presión constante. Pero, como siempre, Sofía enfrentó cada desafío con valentía. El primer día en el hospital fue especialmente duro. Uno de los médicos residentes, un hombre arrogante y frío llamado Javier, parecía decidido a probar su paciencia. ¿Eres la nueva? Espero que estés a la altura, porque aquí no hay lugar para errores, dijo Javier mientras la miraba de arriba abajo con evidente escepticismo. Sofía, aunque intimidada, mantuvo la calma. Había pasado por situaciones mucho peores. Haré mi mejor esfuerzo, doctor. Estoy aquí para aprender y para ayudar, respondió con firmeza, sin permitir que su voz temblara. Con el tiempo, Sofía demostró que era más que capaz. Su dedicación y empatía con los pacientes no pasaron desapercibidos. Había algo en su forma de hablarles, en cómo escuchaba sus preocupaciones y les ofrecía palabras de consuelo, que la distinguía de los demás. Una noche, mientras cubría un turno nocturno, llegó al hospital un hombre mayor con un ataque cardíaco. El personal médico se movilizó rápidamente, pero el caos era evidente. Sofía, a pesar de ser relativamente nueva, se ofreció a asistir en el procedimiento. Sus manos, firmes y precisas, ayudaron a estabilizar al paciente mientras los médicos trabajaban frenéticamente. Cuando el hombre finalmente fue estabilizado, el doctor a cargo se volvió hacia ella con una sonrisa de aprobación. Buen trabajo, enfermera. No todos tienen la sangre fría para manejar una situación así. Esa noche, mientras se quitaba el uniforme en el vestuario, Sofía sintió una oleada de orgullo. Había salvado una vida. Ese era el propósito que tanto había buscado, y ahora sabía con certeza que estaba en el lugar correcto. La reputación de Sofía comenzó a crecer en el hospital. Los pacientes la buscaban específicamente, y sus colegas empezaron a verla como un ejemplo de profesionalismo. Incluso el doctor Javier, quien al principio la había tratado con frialdad, comenzó a mostrarle respeto. Debo admitirlo, Sofía. Eres mejor de lo que pensé,
le dijo un día mientras revisaban juntos un caso. No busco ser mejor que nadie, doctor. Solo quiero hacer bien mi trabajo, respondió ella con humildad. Un día, mientras revisaba los historiales médicos de los pacientes, recibió una llamada inesperada de la directora del hospital. Le informaron que había sido nominada para un programa de capacitación avanzada, un reconocimiento que solo se otorgaba a los mejores empleados. Sofía apenas podía creerlo. El programa la llevó a participar en un seminario donde se reunieron algunos de los profesionales más respetados del sector médico. Allí, tuvo la oportunidad de compartir su historia, de hablar sobre cómo había llegado hasta ese punto. Su relato, lleno de dolor y superación, conmovió a todos los presentes. Al finalizar su discurso, uno de los asistentes, un médico prestigioso llamado Alejandro, se acercó a ella. Sofía, tu historia es inspiradora. No solo eres una gran enfermera, sino un ejemplo de resiliencia. Fue un honor escucharte, dijo mientras le ofrecía su tarjeta de presentación. Ese encuentro marcaría el inicio de una nueva etapa en la vida de Sofía. Alejandro, quien dirigía una fundación que ofrecía atención médica a comunidades desfavorecidas, le propuso colaborar con él. Aunque la oferta era tentadora, Sofía pidió tiempo para considerarla. No quería tomar una decisión apresurada, pero el simple hecho de ser considerada para un proyecto tan importante la llenó de orgullo. Sin embargo, incluso en medio de su creciente éxito, Sofía no podía evitar recordar los momentos oscuros de su pasado. Había noches en las que, mientras caminaba por los pasillos del hospital, los recuerdos de César y de todo lo que había sufrido regresaban como fantasmas persistentes. Pero cada vez que esos pensamientos la invadían, se repetía a sí misma que había demostrado ser más fuerte que cualquier obstáculo. Un día, mientras estaba en la sala de descanso del hospital, una de sus compañeras le mostró un video que circulaba en las redes sociales. Era una entrevista con César, quien hablaba sobre su empresa y su estilo de vida. Aunque él intentaba proyectar confianza, Sofía notó algo diferente en su expresión, algo que antes no había estado allí, una sombra de insatisfacción. Sofía apagó el teléfono y respiró profundamente. César era parte de un pasado que ya no definía su vida. Ella había avanzado, había encontrado su propósito y había demostrado que, incluso después de ser quebrantada, era posible reconstruirse y salir más fuerte. La mañana había comenzado como cualquier otra en la vida de César, rodeado de lujos, con el aroma a café recién molido impregnando el aire de su penthouse y una vista espectacular de la ciudad desde las ventanas de su sala. Sin embargo, esa fachada de perfección escondía grietas que se hacían cada vez más profundas. Los problemas que llevaba tiempo ignorando finalmente comenzaron a derrumbar su imperio de cristal. César había estado viviendo bajo la ilusión de que su empresa seguía siendo sólida, pero los números contaban otra historia. Los gastos excesivos, las decisiones impulsivas y su creciente desinterés en el manejo cotidiano habían llevado a la compañía al borde del colapso. Aunque sus socios y contadores le habían advertido repetidamente, César había desestimado sus preocupaciones. Ricardo, deja de ser tan pesimista. Solo necesitamos tiempo para recuperarnos, había dicho con arrogancia en una de las reuniones más tensas con su equipo directivo. Pero la paciencia de sus socios comenzaba a agotarse. Ricardo, quien había trabajado junto a César desde los inicios de la empresa, lo miró con un tono más severo que nunca. César, no podemos seguir así. Las deudas están ahogándonos y los inversores están perdiendo la confianza. Si no haces algo, todo esto se irá al carajo. César sintió una punzada de incomodidad, pero su orgullo no le permitía admitir que tal vez Ricardo tenía razón. En lugar de enfrentar el problema, decidió continuar con su vida de excesos, confiando en que, de alguna manera, todo se solucionaría. Esa misma noche, César organizó una fiesta en su penthouse, invitando a sus habituales amigos y conocidos de la alta sociedad. Valeria, su joven y hermosa novia, se paseaba por el lugar con un vestido rojo que llamaba la atención de todos. Pero incluso en medio de la música, las risas y las copas de champagne, César se sentía inquieto. Algo no estaba bien, y aunque no quería admitirlo, comenzaba a sentir el peso de las decisiones equivocadas que había tomado.
Mientras observaba a Valeria reír coquetamente con uno de sus amigos, César sintió una punzada de celos y descontento. Durante los últimos meses, Valeria se había vuelto cada vez más distante. Sus demandas de regalos caros y viajes exóticos no habían cesado, pero la calidez en su relación se había desvanecido. César sabía, en el fondo, que Valeria no estaba con él por amor, sino por lo que podía ofrecerle. Al día siguiente, llegó la primera gran sacudida. Su banco le notificó que una de sus cuentas principales había sido embargada debido a una deuda pendiente que había ignorado. César, furioso, llamó a su asesor financiero, exigiendo una explicación. Señor Delgado, le advertimos sobre esto hace meses. Usted decidió no tomar medidas, dijo su asesor con un tono resignado. César arrojó su teléfono contra la pared, dejando escapar un grito de frustración. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba perdiendo el control. Los problemas no tardaron en multiplicarse. Un importante contrato que había estado esperando cerrar fracasó de manera estrepitosa y varios de sus socios comenzaron a retirarse de los proyectos que compartían con él. Su reputación, que durante años había sido impecable, empezaba a deteriorarse. Los rumores sobre su inestabilidad financiera se extendieron rápidamente en los círculos empresariales. Pero el golpe más duro llegó una tarde, cuando regresó a su penthouse y encontró a Valeria empacando sus cosas. ¿Qué estás haciendo?, preguntó César, sorprendido y con un tono de enfado. Me voy, César. Esto ya no tiene sentido. Tu vida está en ruinas, y yo no pienso quedarme para ver cómo te hundes. César la miró con incredulidad, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. ¿Me estás dejando? ¿Después de todo lo que hice por ti? Valeria se encogió de hombros, mostrando una indiferencia que lo hirió profundamente. Siempre supiste lo que esto era, César. No voy a pedirte disculpas por ser honesta. Con esas palabras, Valeria salió del apartamento, dejando a César solo en medio de una sala que de repente se sintió demasiado grande y vacía. Esa noche, mientras se sentaba en el sofá con una copa de whisky en la mano, César finalmente comenzó a enfrentar una verdad que había estado evitando: estaba solo. Había alejado a todos los que alguna vez se preocuparon por él, y ahora estaba pagando el precio de su arrogancia y su egoísmo. En los días siguientes, César intentó reconstruir lo poco que quedaba de su imperio. Pero cada movimiento que hacía parecía empeorar la situación. Los bancos le negaban préstamos, los inversionistas lo evitaban, y los pocos amigos que le quedaban comenzaron a distanciarse. Una tarde, mientras caminaba por el centro de la ciudad, César pasó frente a una cafetería y vio a Mauricio, uno de sus antiguos amigos, sentado con un grupo de personas. César entró, con la esperanza de reavivar su amistad. Mauricio, qué gusto verte, dijo César con una sonrisa forzada. Pero Mauricio lo miró con una mezcla de lástima y frialdad. César, no sé qué quieres, pero ya no estamos en la misma sintonía. Tú elegiste tu camino, y yo elegí el mío. Las palabras de Mauricio fueron como una bofetada. César salió de la cafetería con el corazón pesado, sintiendo que cada puerta que tocaba se cerraba en su cara. Esa noche, mientras veía las luces de la ciudad desde la ventana de su penthouse, César recordó algo que no había pensado en años: a Sofía. La imagen de su rostro, de su sonrisa dulce y sincera, apareció en su mente como un fantasma del pasado. Por primera vez, comenzó a cuestionarse si había cometido un error al dejarla. César se dirigió a su computadora y buscó información sobre ella. Lo que encontró lo dejó atónito. Sofía no solo había reconstruido su vida, sino que estaba prosperando. Había fotos de ella en eventos del hospital, entrevistas donde hablaba de su trabajo como enfermera y su participación en proyectos comunitarios. La realización lo golpeó como un tren. Mientras él había desperdiciado su vida en excesos y superficialidades, Sofía había encontrado un propósito, había construido algo real. Y lo peor de todo, lo había hecho sin él. La noche estaba adornada con un brillo de elegancia y lujo. Un imponente salón de eventos en el centro de la ciudad había sido decorado con candelabros resplandecientes, mesas cubiertas con manteles de satén y flores frescas que desprendían un aroma sutil pero embriagador.
Era la gala anual de caridad organizada por el hospital donde Sofía trabajaba, un evento que reunía a médicos, enfermeros, benefactores y figuras destacadas de la sociedad. Sofía había dudado en asistir. Aunque ahora se sentía más segura de sí misma, eventos como este le recordaban las fiestas superficiales a las que asistía con César en el pasado. Sin embargo, una parte de ella sabía que su presencia en esa gala era importante. No solo representaba al hospital, sino también el arduo camino que había recorrido para llegar hasta allí. Esa noche, Sofía se transformó en una visión que nadie esperaba. Vestía un elegante vestido azul zafiro que destacaba su figura con sofisticación, su cabello recogido en un moño impecable y un maquillaje suave que realzaba la calidez de su mirada. Pero lo que más llamaba la atención no era su apariencia, sino la confianza que irradiaba. Era la imagen de una mujer que había encontrado su propósito y que se había reconstruido desde las cenizas. Mientras Sofía conversaba con algunos colegas y benefactores, del otro lado del salón, César entró acompañado de uno de los pocos amigos que aún le quedaban. Vestía un traje negro perfectamente ajustado, pero su semblante ya no era el del hombre arrogante que solía ser. Había algo apagado en su mirada, una sombra de inseguridad que trataba de ocultar detrás de su habitual sonrisa. César no esperaba encontrar a Sofía esa noche. Había asistido a la gala por invitación de su amigo, buscando una distracción de la espiral descendente en la que su vida se encontraba. Pero cuando sus ojos se cruzaron con los de ella, el tiempo pareció detenerse. Sofía lo vio primero desde lejos. Su corazón dio un vuelco al reconocerlo, pero rápidamente recuperó la compostura. No era la misma mujer que había sido años atrás. No estaba asustada ni vulnerable. Estaba lista para enfrentarlo, si fuera necesario. César, por otro lado, quedó completamente paralizado. La mujer que estaba frente a él no era la Sofía que recordaba. Ya no veía a la esposa sumisa y frágil que dependía de él para todo. En su lugar, estaba una mujer fuerte, segura, cuya presencia llenaba el salón. Después de unos minutos, César finalmente reunió el valor para acercarse. Caminó hacia ella con pasos lentos, como si temiera que se desvaneciera en cualquier momento. Sofía, dijo con una voz que apenas era audible, sus ojos buscando los de ella con una mezcla de incredulidad y arrepentimiento. Sofía giró lentamente para enfrentarlo. Por dentro, su corazón latía con fuerza, pero por fuera, mantenía una expresión serena. César. ¡Qué sorpresa verte aquí!, respondió, su tono calmado pero firme. Por un momento, ambos se quedaron en silencio, como si las palabras no fueran suficientes para llenar el abismo que los separaba. César intentó sonreír, pero su inseguridad era evidente. No esperaba encontrarte. Te ves increíble. Sofía inclinó ligeramente la cabeza, agradeciendo el cumplido sin mucho interés. Gracias. ¿Cómo has estado?, preguntó, aunque su tono sugería que la respuesta no era algo que realmente necesitara saber. César vaciló. ¿Cómo podría explicarle que su vida estaba en ruinas, que la arrogancia que lo había definido durante años lo había llevado a perderlo todo? En cambio, optó por una respuesta más general. He estado ocupado. Ya sabes, los negocios. Sofía asintió, sabiendo que probablemente era una mentira. En sus ojos podía ver el peso de las malas decisiones que lo habían llevado hasta ese momento. Sin embargo, no sentía lástima por él. Había aprendido a no cargar con las consecuencias de los errores de otros. Me alegra que sigas adelante, César. Yo también lo he hecho. La simpleza de sus palabras golpeó a César con una fuerza inesperada. Por primera vez, se dio cuenta de que Sofía realmente había seguido adelante, que su éxito y su felicidad ya no tenían nada que ver con él. He escuchado sobre tu trabajo en el hospital. Parece que estás haciendo cosas increíbles, dijo César, tratando de ocultar el nudo en su garganta. Es cierto. Amo lo que hago. Es un privilegio poder ayudar a otros, respondió Sofía con sinceridad. La conversación fue interrumpida por uno de los colegas de Sofía, quien se acercó para informarle que era su turno de hablar en el escenario.
César observó cómo Sofía subía al podio con gracia, y mientras hablaba sobre la importancia de la empatía en el cuidado de los pacientes, no pudo evitar sentir una mezcla de orgullo y arrepentimiento. Cuando la gala terminó, César intentó acercarse a Sofía nuevamente, pero ella ya estaba rodeada de colegas y amigos. Por primera vez, César se dio cuenta de que Sofía no era solo alguien que había sobrevivido a sus errores, sino alguien que había prosperado a pesar de ellos. Esa noche, mientras regresaba a su apartamento, César se sintió más solo que nunca. El recuerdo de Sofía lo persiguió, no solo porque la había perdido, sino porque había sido él quien la había subestimado y dejado ir. La madrugada había llegado, pero el sueño parecía un lujo imposible para César. Estaba sentado en el balcón de su apartamento, una copa de whisky en la mano, observando las luces de la ciudad que se extendían como un océano de destellos lejanos. En su mente, la imagen de Sofía durante la gala era un fantasma persistente. La elegancia con la que había hablado, la confianza que irradiaba y la vida que claramente había construido sin él lo habían dejado desarmado. Por primera vez en años, César sintió una profunda punzada de arrepentimiento. No solo por haberla dejado, sino por la manera en que lo había hecho. Recordaba cada palabra cruel que le había dicho durante el proceso de divorcio, cada momento en que había utilizado su poder para humillarla y destruir su confianza. En aquel entonces, había creído que era intocable, que su éxito y su poder lo justificaban todo. Pero ahora, enfrentado a su propia soledad, esas decisiones se le presentaban como un peso insoportable. El silencio de la noche fue roto por el sonido de su propio suspiro. Se levantó de la silla y caminó hacia su escritorio, donde guardaba un pequeño cajón que casi nunca abría. Dentro, encontró un viejo álbum de fotos, uno que Sofía había insistido en hacer durante los primeros años de su matrimonio. Las páginas estaban llenas de recuerdos, sus vacaciones juntos, cenas con amigos, días comunes en casa. En cada imagen, Sofía sonreía con esa calidez que ahora parecía tan lejana. César cerró el álbum con fuerza y lo apartó de un empujón, como si quisiera ahuyentar los recuerdos. Pero era inútil. Cada momento que habían compartido regresaba con una claridad dolorosa, recordándole lo mucho que había perdido. A la mañana siguiente, sin saber exactamente por qué, César se encontró escribiendo una carta. Era algo que no hacía desde su juventud, cuando todavía creía en el poder de las palabras para enmendar los errores. Las primeras líneas fueron torpes, llenas de dudas. ¿Cómo se disculpa a alguien después de años de causar tanto daño? Pero, poco a poco, las palabras comenzaron a fluir, impulsadas por un torrente de emociones que había reprimido durante demasiado tiempo. Sofía. No sé si esta carta llegará a ti, y si lo hace, no sé si te importará leerla. Pero hay cosas que necesito decir, cosas que llevo años guardando y que ahora no puedo callar más. Primero, quiero pedirte perdón. Sé que esas palabras no pueden borrar lo que te hice, pero son lo mínimo que puedo ofrecerte. Fui cruel, arrogante y egoísta. En mi ambición de controlarlo todo, te traté como si fueras menos, como si no fuera suficiente, cuando en realidad eras lo mejor que tenía en mi vida. Recuerdo el día en que te dije que eras un peso muerto. Solo pensar en eso ahora me llena de vergüenza. No tenías por qué escuchar esas palabras, ni sufrir las humillaciones a las que te sometí. Tú me diste todo, Sofía. Tu amor, tu apoyo, tu tiempo. Y yo lo pisoteé todo. Anoche, en la gala, te vi como nunca te había visto antes. No porque hubieras cambiado, sino porque mis ojos finalmente se abrieron. Vi a una mujer fuerte, brillante, una mujer que ha logrado cosas increíbles, no gracias a mí, sino a pesar de mí. Me di cuenta de lo pequeño que fui, de lo ciego que estaba. No escribo esta carta para pedirte que regreses, porque sé que no lo harás, y no sería justo que lo hicieras. Escribo esto porque quiero que sepas que lo entiendo ahora. Entiendo el daño que te hice y lo mucho que te perdí. No sé qué más decir, excepto que espero que encuentres toda la felicidad que mereces, porque, Sofía, tú mereces el mundo. Con arrepentimiento. César. Cuando terminó de escribir, César dejó caer el bolígrafo sobre el escritorio y miró la carta durante varios minutos.
Había algo terapéutico en esas palabras, pero también algo profundamente doloroso. Era como si, al escribir, finalmente tuviera que aceptar la verdad de su propia culpabilidad. Guardó la carta en un sobre y la dejó sobre la mesa, pero no estaba seguro de si debía enviarla. Durante días, la carta permaneció allí, como un recordatorio constante de lo que había hecho y de lo que nunca podría deshacer. En paralelo, la vida de César continuaba desmoronándose. Las deudas seguían acumulándose y su empresa estaba a punto de declararse en bancarrota. Los pocos amigos que le quedaban comenzaron a desaparecer uno por uno, y cada noche se encontraba solo en su apartamento, enfrentándose a los ecos de sus propios errores. Un día, mientras caminaba por un parque cercano, César vio a una pareja sentada en un banco, compartiendo risas y una taza de café. Por un momento, esa escena le recordó los días en que solía hacer lo mismo con Sofía, antes de que su ambición y su egoísmo arruinaran todo. Sintió un nudo en la garganta, pero también algo más, un profundo deseo de redimirse, aunque no supiera cómo. Finalmente, decidió enviar la carta. Se dirigió a la oficina de correos más cercana y la dejó en el buzón, sabiendo que una vez que la enviara, no habría vuelta atrás. No esperaba una respuesta, ni siquiera estaba seguro de si Sofía la leería, pero era algo que necesitaba hacer. Esa noche, mientras miraba el sobre vacío que había dejado en su escritorio, sintió una extraña mezcla de alivio y tristeza. Por primera vez, había sido honesto consigo mismo. Había enfrentado sus errores, aunque fuera demasiado tarde para arreglar las cosas. Sofía recibió la carta unos días después. Cuando vio el remitente, su primer instinto fue tirarla a la basura. ¿Qué podía decirle César que no hubiera dicho ya con sus acciones? Pero algo en su interior la detuvo. Con manos temblorosas, abrió el sobre y comenzó a leer. Cada palabra de la carta despertó en Sofía una mezcla de emociones. Había una parte de ella que aún recordaba el dolor que César le había causado, pero también había otra que reconocía la sinceridad de sus palabras. No sentía lástima por él, pero sí una especie de compasión distante, como la que se siente por alguien que finalmente ha entendido la lección, aunque demasiado tarde. Cuando terminó de leer, dobló la carta cuidadosamente y la guardó en un cajón. No tenía intención de responderla, pero en su corazón, sintió que, de alguna manera, había cerrado un ciclo. César ya no era una sombra que la perseguía. Había hecho las paces con su pasado y ahora estaba completamente lista para seguir adelante. El amanecer llegaba con suavidad al pequeño departamento donde Sofía despertaba cada día. Pero esa mañana era diferente. Había algo especial en el aire, una sensación de plenitud que llenaba cada rincón de su hogar. Habían pasado ya varios años desde que su vida había dado ese vuelco dramático y, al mirar por la ventana, sintió una profunda gratitud por el lugar al que había llegado. Su vida era completamente distinta ahora, construida con esfuerzo, lágrimas y determinación. Sofía ya no era la mujer vulnerable que había sido humillada y abandonada. Ahora era la jefa del departamento de enfermería de uno de los hospitales más prestigiosos de la ciudad, una líder respetada por sus colegas y admirada por los pacientes. Pero, más allá de los títulos y los logros, lo que definía a Sofía era su dedicación y su compasión, esa que nunca había perdido, incluso en los momentos más oscuros. Esa mañana, mientras tomaba su café en la pequeña cocina decorada con detalles que reflejaban su personalidad, revisaba el itinerario del día. Tenía una reunión con los directores del hospital para discutir un nuevo programa de apoyo emocional para pacientes con enfermedades crónicas. Había impulsado la creación de este programa, recordando sus propios días de lucha y soledad. Sabía mejor que nadie cuánto podía cambiar una palabra amable o un gesto de apoyo. Mientras revisaba sus apuntes, su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Alejandro, el médico con el que había comenzado a trabajar en el programa de salud comunitaria meses atrás. Alejandro era un hombre de carácter fuerte pero con una calidez que lo hacía destacar entre los demás. Desde el primer momento en que se conocieron, habían establecido una conexión basada en el respeto y la admiración mutua. Buenos días, Sofía. Solo quería desearte suerte con la reunión de hoy. Sé que harás un trabajo increíble, como siempre. Nos vemos más tarde en la clínica comunitaria.
Sofía sonrió al leer el mensaje. Alejandro se había convertido en una presencia constante y alentadora en su vida, alguien que no solo admiraba su trabajo, sino también la persona que era. Aunque no se lo había confesado a nadie, sentía que con él había encontrado algo que nunca había experimentado, una relación basada en el respeto, la igualdad y la verdadera conexión. Después de la reunión, que fue un éxito, Sofía se dirigió a la clínica comunitaria donde trabajaba como voluntaria. Este lugar era uno de sus proyectos más queridos, un espacio donde las personas de bajos recursos podían recibir atención médica y apoyo emocional. Cada vez que entraba en ese lugar, recordaba los días en los que no tenía nada, en los que había tenido que empezar desde cero. Este proyecto no solo era una forma de retribuir a la vida, sino también de cerrar las heridas de su pasado. Mientras atendía a una mujer mayor con problemas de salud, una niña pequeña se acercó tímidamente a ella. ¿Eres doctora?, preguntó la niña, con los ojos llenos de curiosidad. Soy enfermera, respondió Sofía con una sonrisa. ¿En qué puedo ayudarte? Mi mamá dice que las enfermeras son ángeles que ayudan a las personas. Las palabras de la niña conmovieron a Sofía profundamente. Se agachó para estar a su altura y respondió. Tu mamá tiene mucha razón. Pero a veces, los verdaderos ángeles son las personas que nos inspiran a ser mejores cada día. La niña sonrió antes de regresar corriendo con su madre, y Sofía sintió un calor en el pecho que le confirmó que estaba exactamente donde debía estar. Ese día, Alejandro la invitó a cenar después del turno. No era la primera vez que lo hacían, pero esta ocasión tenía un significado especial. Alejandro, siempre atento y observador, había notado que Sofía llevaba días reflexionando sobre algo, como si una sombra de su pasado estuviera pesando sobre ella. Durante la cena, Alejandro finalmente rompió el silencio. Sofía, puedo ver que algo te preocupa. Si quieres hablar, estoy aquí. Ella lo miró, dudando por un momento. Hablar de César y todo lo que había pasado no era algo que hacía con facilidad. Pero con Alejandro era diferente. Había una confianza que le permitía ser completamente honesta. Hace poco recibí una carta de mi ex esposo, confesó Sofía, jugando con el borde de su copa de vino. En ella, se disculpa por todo lo que hizo. Alejandro la miró con atención, sin interrumpirla. ¿Y qué piensas de eso? Sofía suspiró, buscando las palabras adecuadas. No lo odio, si es lo que piensas. Durante mucho tiempo lo hice, pero ahora siento que finalmente puedo dejar todo eso atrás. Ya no define quién soy ni lo que puedo lograr. Su carta fue su manera de buscar paz, y yo ya encontré la mía. Alejandro asintió con una sonrisa cálida. Esa paz que tienes ahora, Sofía, es algo que te ganaste con cada paso que diste, incluso en los momentos más difíciles. Es inspirador verte así. Las palabras de Alejandro resonaron en Sofía, reafirmando lo que había sentido en su corazón. Había cerrado el capítulo más doloroso de su vida, y ahora estaba lista para seguir escribiendo nuevas historias, llenas de propósito y felicidad. Unos meses después, Sofía fue invitada a dar una charla motivacional en una conferencia nacional sobre el empoderamiento de las mujeres. Era un evento importante, y aunque al principio dudó en aceptar, sabía que su historia podía inspirar a otras personas que estuvieran enfrentando dificultades similares. En el escenario, frente a cientos de personas, Sofía habló con el corazón abierto. Hubo un tiempo en mi vida en el que creí que no tenía valor, que no tenía nada que ofrecer al mundo. Pero aprendí que incluso en los momentos más oscuros, hay una chispa dentro de nosotros que puede encenderse si tenemos el coraje de buscarla. Mi historia no es solo de dolor y pérdida, sino de redescubrimiento, de encontrar fuerza en lo más profundo de mi ser. Y estoy aquí para decirles que ustedes también tienen esa fuerza. La ovación que recibió fue ensordecedora. Entre el público, Alejandro observaba con orgullo, sabiendo que Sofía no solo había cambiado su propia vida, sino también la de muchas otras personas. Cuando la conferencia terminó, una joven se acercó a Sofía con lágrimas en los ojos. Gracias por compartir su historia. Estaba a punto de rendirme, pero ahora sé que puedo seguir adelante. Sofía abrazó a la joven,
sintiendo una conexión profunda con ella. En ese momento, supo que todo lo que había pasado, cada lágrima, cada sacrificio, había valido la pena. Esa noche, mientras miraba la ciudad desde el balcón de su departamento, Sofía reflexionó sobre lo lejos que había llegado. Su vida no era perfecta, pero estaba llena de propósito y amor. Y eso era todo lo que necesitaba. La tarde se deslizaba lentamente en el pequeño apartamento donde César ahora vivía. Era un lugar modesto, con paredes descascaradas y muebles viejos que habían perdido su brillo hacía mucho tiempo. La vista que tenía desde su ventana no era la de los imponentes rascacielos que solía observar desde su lujoso penthouse, sino los tejados desgastados de los edificios de clase media que lo rodeaban. Era un reflejo perfecto de cómo su vida había cambiado, de la cúspide de la sociedad a las sombras de la soledad. César se sentó en el borde de la cama, con la televisión encendida como un ruido de fondo que apenas notaba. El silencio era ensordecedor, roto solo por el tic-tac del reloj de pared que colgaba en la cocina. A su alrededor, había cajas a medio empacar, un testimonio de la inestabilidad de su vida actual. Había tenido que vender muchas de sus pertenencias para pagar las deudas que seguían acumulándose y ahora enfrentaba la amenaza de perder también este pequeño apartamento. Habían pasado meses desde que envió la carta a Sofía, y aunque no había recibido respuesta, en el fondo sabía que no debía esperar una. No la había escrito para recibir algo a cambio, sino para liberar un poco del peso que llevaba sobre sus hombros. Sin embargo, esa liberación no había sido suficiente. Cada día, César se enfrentaba a los recuerdos de su pasado, a las decisiones equivocadas que lo habían llevado hasta este punto. La soledad era su única compañera. Los amigos que antes llenaban sus fiestas habían desaparecido junto con su fortuna. Las mujeres que lo rodeaban por su dinero ahora ni siquiera respondían a sus llamadas. Y su familia, a la que había ignorado durante años, no tenía interés en tenderle la mano. César estaba completamente solo, y por primera vez en su vida, entendía el verdadero significado de esa palabra. Una tarde, mientras caminaba por las calles de la ciudad, pasó frente a una tienda de electrónicos. En el escaparate, varios televisores mostraban la misma transmisión, una entrevista con Sofía. César se detuvo en seco, como si una fuerza invisible lo hubiera obligado a mirar. En la pantalla, Sofía hablaba con calma y seguridad, compartiendo su historia de superación y los proyectos en los que trabajaba actualmente. Creo que todos tenemos la capacidad de cambiar nuestras vidas, incluso cuando parece que todo está perdido. Para mí, encontrar un propósito fue lo que me ayudó a seguir adelante. No importa lo difícil que sea el camino, siempre hay esperanza, decía Sofía, su mirada brillante reflejando la convicción de sus palabras. César sintió un nudo en la garganta mientras la escuchaba. Verla así, tan plena y feliz, era un recordatorio de todo lo que había perdido. Pero también era una bofetada de realidad, mientras él se había hundido en la autocompasión, Sofía había tomado el control de su vida y se había convertido en alguien extraordinario. Esa noche, de regreso en su apartamento, César se sentó frente a su computadora. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero terminó revisando artículos y entrevistas relacionadas con Sofía. Cada palabra que leía, cada imagen que veía, era un testimonio del increíble camino que ella había recorrido. Y, por primera vez, sintió algo más allá del arrepentimiento, admiración. Al día siguiente, César tomó una decisión. Si Sofía había encontrado una forma de redimirse, él también podía intentarlo. No tenía dinero, no tenía contactos, pero aún tenía manos para trabajar y un corazón que, aunque herido, todavía latía. Se dirigió a un centro comunitario en uno de los barrios más humildes de la ciudad y ofreció su ayuda como voluntario. Al principio, lo miraron con desconfianza. Era evidente que no estaba acostumbrado a ese tipo de entorno, pero César insistió. No tengo experiencia, pero estoy dispuesto a aprender. Quiero hacer algo útil con mi tiempo, dijo, con una sinceridad que convenció al coordinador del centro. Durante las semanas siguientes, César comenzó a trabajar en tareas simples, organizaba donaciones, ayudaba a distribuir comida y limpiaba el lugar. No era un trabajo glamoroso, pero, por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba haciendo algo que tenía valor.
Cada sonrisa de agradecimiento, cada gracias que recibía, era como un bálsamo para las heridas de su alma. Un día, mientras ayudaba a una mujer mayor a cargar una bolsa de alimentos, ella lo miró con curiosidad. «Tienes manos fuertes. Se nota que no estás acostumbrado a este tipo de trabajo. ¿Qué te trajo aquí?» César dudó por un momento antes de responder. «Cometí muchos errores en mi vida. Perdí cosas importantes. Y ahora solo quiero hacer algo bueno, aunque sea pequeño». La mujer asintió, como si entendiera más de lo que César decía. A veces, los errores nos enseñan más que los aciertos. Lo importante es lo que haces después. Esas palabras se quedaron grabadas en su mente. No podía cambiar el pasado, pero podía decidir qué hacer con el tiempo que le quedaba. Poco a poco, César comenzó a encontrar un propósito en su trabajo en el centro comunitario. No era mucho, pero era un comienzo. Y, aunque la soledad seguía siendo una presencia constante en su vida, ya no se sentía tan abrumadora. Había encontrado un pequeño rayo de luz en la oscuridad, y eso era suficiente para seguir adelante. Una tarde, mientras barría el patio del centro, recibió una visita inesperada. Ricardo, su antiguo socio, había oído hablar de su trabajo como voluntario y decidió buscarlo. «César, me sorprendió mucho cuando escuché lo que estabas haciendo aquí», dijo Ricardo, con una mezcla de curiosidad y respeto. César se encogió de hombros, sintiéndose un poco incómodo. «No es gran cosa. Solo trato de hacer algo útil con mi tiempo. Tal vez no sea gran cosa para ti, pero para las personas a las que ayudas, significa mucho». Esa conversación con Ricardo le dio a César una sensación de validación que no había sentido en mucho tiempo. Aunque su relación con él había terminado de manera amarga, este pequeño gesto de reconocimiento significaba que tal vez, solo tal vez, estaba en el camino correcto. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde el techo del centro comunitario, César pensó en Sofía. No con arrepentimiento, sino con gratitud. Su éxito y su fortaleza habían sido un catalizador para su propio cambio. Aunque sabía que nunca podría recuperar lo que perdió, al menos podía intentar ser una mejor versión de sí mismo. Esperamos que esta historia llena de emociones y giros impactantes haya tocado sus corazones tanto como a nosotros al crearla. ¿Qué les pareció la transformación de Sofía y el camino de redención de César? Nos encantaría leer sus comentarios y saber cómo vivieron cada momento de esta apasionante trama. No olviden suscribirse al canal, darle un me gusta al video y compartirlo con alguien que también disfrute de historias llenas de drama, inspiración y mucha, pero mucha, emoción. Gracias por acompañarnos en este viaje.